al ministro Javier Lainez Potisek de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tomarnos la llamada para comentar lo que ha trascendido en el sentido de que la Suprema Corte ha revivido, pues vamos a decirlo de manera muy corta, la ley Mordaza contra los medios de comunicación y los comunicadores de la radio y la televisión. El ministro Lainez Potisek fue quien presentó el proyecto de revivir una reforma que había sido cancelada desde octubre de 2017, el artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Le agradezco, ministro, que nos tome la llamada y ojalá nos podamos explicar claramente qué es lo que trae este asunto detrás de devolverle al IFT las facultades de sancionar a los medios de comunicación con algo que ya se había desechado, ministro. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Debo de decirte que en este caso fue efectivamente un juez de distrito que concede el amparo y que en efecto considera que una parte de la reforma legal que se hizo a la Ley de Telecomunicaciones en 2017 es inconstitucional y que por lo tanto debería de ser anulada. Concretamente, lo que refiere el juez de distrito en su sentencia, y bueno, antes de empezar quiero ser muy claro, después viene en revisión, es decir, lo que yo te voy a platicar, y a ti y a tu audiencia, son los argumentos que da el juez de distrito, porque después viene el Congreso y el Ejecutivo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Nosotros en la segunda sala, como tú bien lo acabas de decir, confirmamos la sentencia del juez. Y la confirmamos sin hacer un estudio de fondo, debo decir, y quiero tratar de ser lo menos técnicos para explicar esto y que se entienda, porque en el recurso, uno de los requisitos de recurso que se establece es que los recurrentes, es decir, los que van a defender la reforma tal y como estaba, tienen que desvirtuar y tienen que controvertir cada uno de los puntos que el juez de distrito dio en su sentencia. Como esto no fue así, sino que se limitaron a repetir lo que ya habían dicho o lo que habían afirmado en sus informes en el juicio de amparo, conforme a las reglas de este juicio, la segunda sala se ve impedida a volver a analizar a fondo todo el asunto. Se llama inoperancia, es decir, no me estás diciendo en qué es en lo que no estás de acuerdo con la decisión del juez y por lo tanto, como yo no puedo suplirte la queja, yo no puedo en tu lugar argumentar lo que tú tenías que argumentar, entonces se da la inoperancia y ¿cuál es la consecuencia? Que efectivamente se confirma lo que el juez ya sentenció. Entonces vamos a eso. ¿Qué es lo que el juez dijo? Como todos sabemos, la Constitución estableció de manera expresa que la ley tenía que establecer los distintos derechos de las audiencias y de los usuarios y así como, dice la Constitución, los mecanismos para la protección de estos derechos de las audiencias. No sé si se recordarás, Pepe, que ya el legislador, atendiendo este mandato constitucional, le había encargado al IFT que hiciera unos lineamientos, que estableciera unos lineamientos precisamente para que los derechos de las audiencias se pudieran hacer efectivos. Ahí, perdón la interrupción, sí. Ministro. La sentencia de la Corte está obligando a los concesionarios de radio y televisión a someter sus códigos de ética a una convalidación o revisión frente a los lineamientos que plantea el IFT y van a volver a estar vigentes. Es decir, van a obligar a los medios de comunicación y a los informadores a discernir entre lo que es una opinión, de lo que es pura información, de lo que es publicidad en protección de las audiencias, dice la Corte. A ver, sí, efectivamente, esos lineamientos, lo que hace el juez aquí, y es muy importante lo que tú comentas, lo está haciendo para no crear un vacío legislativo,
porque en el momento en que se declara la inconstitucionalidad de esta reforma de 2017, en el momento en que se dice no pudo haber hecho la ley lo que hizo, ¿y qué es lo que hizo? Espérame, porque esto es bien importante, que es la parte que se impugnó y la parte que el juez consideró que era inconstitucional, que a diferencia de la ley anterior donde se decía el IFETEL aprueba esos lineamientos, como tú correctamente lo acabas de decir, esta nueva reforma de 2017 dijo no, los concesionarios ellos mismos van a emitir su código de ética y van a regular o van a señalar ahí la manera en que ellos mismos se comprometen a respetar los derechos de las audiencias y dice, y a regular ellos mismos la figura de los defensores de audiencias. Pero no solamente dijo eso, sino dijo, y además, los códigos de ética no van a estar sujetos ni a revisión, ni a corrección, ni a revocación, ni a recomendación de ninguna autoridad. Entonces, hace una, delegación total a que el propio regulador, es decir, los concesionarios, se autorregulen y, quienes están obligados a respetar los derechos de las audiencias, ellos mismos los regulen y regulen la manera en que se van a defender. Esto es lo que el juez dice, eso no puede ser constitucionalmente válido. Entonces, eso es lo que él declara inconstitucional y como tú bien lo dices, eso es lo que la Corte, o sea, nosotros en la segunda sala confirmamos, dejamos firme esta parte de la sentencia del juez. Entonces, ¿qué pasa? Como consecuencia tienes toda la razón, lo acabas de explicar muy bien, en el momento en que se cae, déjame decirlo coloquialmente para que la audiencia no se entienda, en el momento en que se cae ese texto legal se crea un vacío. Lo que hace el juez dice, revivan esos lineamientos del IFT. Lo que nosotros hemos llamado, con ironía, la ley Mordaza. No sé cómo, no sabía que le llamaban así, pero es lo que se revive. Pero y es muy importante señalar una situación. Eso no significa, primero, que el juez, ni siquiera la Corte, califique si esos lineamientos son buenos o no. La sentencia lo dice con toda claridad. El IFETEL puede emitir otros, o puede dejar estos como están, o puede emitir otros, pero también yo quiero agregar algo, Pepe, porque esto es bien importante. O también el Congreso puede legislar y corregir esa inconstitucionalidad. Y eso lo puede hacer en cualquier momento, ¿sí? Te quiero decir que además hay una acción de inconstitucionalidad que ahorita está pendiente y esa la vamos a resolver los 11. Pero aquí, ministro, perdón la interrupción, pero esto se presta a una cacería de brujas en los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque, imagínese, a la hora que estemos comunicando nuestras informaciones, tenemos que decirle a la gente, esto es información. Después yo digo, pero no sé qué cosa. No, pero esta es mi opinión. Imagínese la transmisión, ¿en qué se convierte? Perdón, nada más una cosa, Pepe. Eso es un derecho de la audiencia que está en la ley. Eso no lo creó el IFETEL en los lineamientos. El distinguir exactamente como tú dices es uno de los derechos que se plasmaron en la ley. Y eso no fue parte del juicio, ni fue materia de la sentencia, ni del juez de distrito, ni de la segunda sala. En eso tenemos que ser muy precisos. Correcto. El juicio se concretó a si la ley, en el momento en que creó una autorregulación absoluta, y dijo, inclusive ustedes regulen al defensor de audiencias, y su código no va a estar sujeto a ninguna revisión de la ley. A eso se concretó la pregunta si eso es constitucional o no. Correcto. Todos los demás derechos, como este que me dices, están en la ley. Eso es algo que ya está ahí y que el legislador estableció como uno de los derechos de audiencia. Entonces sí tenemos, y agradezco mucho esa entrevista porque eso nos permite hacer esas precisiones. Eso no fue objeto del juicio de amparo. Es decir, ese derecho está en la ley. Ahora, ¿cuándo entrará en vigor, ministro?
En la sentencia lo que le dice es que el IFETEL tendrá que decidir a partir de qué fecha vuelve a aplicar esos lineamientos, pero también le da la oportunidad de que los cambie y emita unos nuevos. Lo importante es que tiene que haber unos lineamientos. ¿Y ya los concesionarios no se pueden amparar? ¿Perdón? ¿Los concesionarios ya no se pueden amparar? No. Contra esto no. Perdóname. Si hay nuevos, perdón. Claro. Si hubiese nuevos lineamientos, sí, claro que sí, perdóname, ¿sí? Sí. Porque esos lineamientos nuevos, si los concesionarios consideran que deben ampararse porque violentan ahora los derechos que tengan como concesionarios o su función, claro que pueden ampararse, perdóname, sí. Pues qué bueno que se aclare este punto, porque sí hay ciertamente inquietud y ha habido una cantidad de comentarios, pero bueno, agradecemos mucho el haber podido entrar en comunicación para tratar de entender algo ciertamente complejo desde el punto de vista jurídico. Pepe, acuérdate también, es bien importante, tenemos todavía una acción de inconstitucionalidad. Acuérdate que el propio Congreso, el 33%, la minoría, el 33%, impugnó esa reforma de 2017, que es la que permite que los concesionarios emitan su código de conducta en un sistema de autorregulación. Esa la habremos de definir, yo espero pronto, en el Pleno. Entonces, digamos, todavía no está cerrado todo el asunto, porque esto fue un amparo, pero está una acción de inconstitucionalidad que es otro medio. Correcto, pues esperaremos y comentaremos, por supuesto, con ustedes los expertos, pues qué digo más, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, concretamente la segunda sala de la Suprema. Muy bien. Pues muchas gracias, ministro. Al contrario, con mucho gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.